potasio, me parece, ¿no? No, la semana pasada. Pero usted quiere hacer física. Es que es muy largo. No es pequeño. Pi. Sí, he estudiado, pero. Ese examen debería llamarse N canción. Hoy ya estamos elegantes porque hoy la día nota del examen. la situación lo amerita. Para tener 2 ceros. Hoy día no, doctor. La semana pasada el doctor estuvo regalando notas, hoy día también. Hoy día también. Plata y piedad son 2 cosas que no tengo. Ay, no puede ser. Salud tampoco por lo visto. A ver, Escobar. Sencillo nomás. Escobar. Pi. ¿Cuál es la principal proteína del plasma? La albúmina. Lo que tú no contestaste. Veas. Albúmina. Veas. Aquí estoy. Veas. Explica por favor cómo es el tubo de Winthrop. ¿Qué características tiene? Tubo de... De Winthrop. ¿Qué es el tubo de Winthrop? Instrumento. Con Z. Presente el doctor. El tubo de Winthrop es un. El instrumento se refiere al instrumento, es bueno, un tubo donde se extrae, se coloca la muestra sanguínea para calcular la medida del plasma. No, pero ¿Cuáles son sus características? era. ¿Cuáles son sus medidas? Una medida especial. Creo que el doctor se sacaba con la edad. No me refiero al valor de la prueba, me refiero al tubo. El tubo, ¿qué medida tiene? Diámetro y altura. Era de ese tamaño, sí. Y así de ancho. No. Cero. Ya no puedo tomar. ¿Cero, doctor? Payaso. ¿Puedo Molina. recuperar? No, payaso. ¿Puedo recuperar? Son dos ya. Ahí. Aliada. Nada. ¿Qué pasó? ¿Puedo recuperar? No, Y están tan conectados que hasta ceros viven juntos. ¿Qué pasó? Un tubo de Winthrop, ¿cuáles son las características del tubo de ¿Eso no Winthrop? es un tubo de ensayo? Por lo que él me está hablando. ¿Ves? Ya, porque esa es la separación pues, de lo que vendría a ser eritrocito, plasma y leucocito. Esa es de repente la prueba de centrifugación, pero ¿qué es el tubo de Winthrop y cuáles son sus características de medida? justo, pero ya eso. ¿Ah? ¿Puedo recuperar? Doctor, lo que sea, dije algo por ahí que era. Caña. Ajá. Espera, que termine, que le ponga a hacer todo así. Que ponga cero de ahí y regresa. Aquí estoy investigando, pues. Tubo de Winthrop, ¿qué cosa es? 10 veces preguntado. Perdón. Tubo de Winthrop, sus medidas cuáles son. Yo. A ver, Yo siempre. gracias a eso. No. Medidas de tubo. Yo siempre. Yo Ah, necesito. bien, lo que vimos en la anterior pregunta. Que vimos la diferencia de cómo el Sin plasma. flor, doctora. ¿Cuáles son las medidas del tubo de Winthrop? Ay, bro. No son los papilares. Yo sé, ya lo sé. Flores. ¿Cuánto puede ser? Anillas. Doctor, ¿cuánto Se refiere Esa pregunta no va a venir en examen. Sí, la graduación del tubo. ¿Cuánto mide alto? ¿Cuánto es el diámetro? Porque es un tubo especial, ¿verdad? Sí, es. No vine. Pero el largo es de 0 a 15, creo. ¿No? A ver, ya. Es de hasta 10. ¿Ustedes velas? Sí, ¿verdad? No, hasta 20. Hasta 20. Pero esto va 20 cerca. minutos y 3 centímetros de diámetro. Pero ahí se combina la sangre. No, esto va cerca. 1, 2, 15. A ver, ¿quién me puede decir Dice la mitad. para qué se usa el tubo de Winthrop? Yo. ¿Para qué se usa? Para la combinación de la sangre y de coagulante, no especifica cómo es. ¿Sí? ¿No? Para diferenciar leucocitos, eritrocitos y plasma. ¿No? Era para la diferenciación del plasma. Ah, diferenciación. Para ¿Para ver qué se usa? Para la extracción del. Para la velocidad de Para segmentación. la Pero yo Jugar. no, yo. Tan sencillo como eso. Pero es Doctor, pero Sí, sí, ahí se combina. Eso, doctor ¿Para qué sirve? ¿Para combinar? diciendo. Oh, buen día. Es que se combina. Se
combina Es que nada. todavía no Para la llegaba. velocidad era Ahí no se combina nada, al contrario, se separa, aquí se combina. Pero es que todavía no llegaba, sí se combina. No, se gasta más. Sí, ahí le puso el esto y después le puso la sangre. Y se hizo. ¿Quién me puede decir, por favor, cómo se halla la velocidad de sedimentación lobular en un adulto varón? Yo. Edad entre 2. Yo lo Y dije. en una mujer, Yo, doctor. Sí, es entre 2. Ay, no, ¿cómo? Caña, doctor. estoy poniendo. ¿Cuál es la velocidad de sedimentación normal, un BCG normal en un recién nacido? ¿Está bien? Justo pregunta eso. Yo. Bien. Bien, me sorprende usted, ¿ah? Lleno de enfermedades. Yo estaba repasando la semana pasada el camino, el SG. Ok, ¿quién me puede dar, por favor, 5 causas de aumento de la BCG? Puede ser infecciones, Ya. enfermedades, enfermedades crónicas, Crónicas. como la esclerosis múltiple, la meningitis, Meningitis es una infección. bueno, pero enfermedades, No es crónica, es aguda. bueno, es infecciones, Para muchos subaguda, en el caso de embarazo es bajo. No, embarazo es abajo. embarazo. Embarazo, La esclerosis múltiple es un tipo de enfermedad, pero no es. Tiene una denominación más general. Junto con otras enfermedades. A ver, infecciones, embarazos, están en la lista. días entre 2. Anemia. Anemias. ¿Qué tipo de anemias? Cieloblastia. Macrocítica. Anemia macrocítica, cieloblastica. Cieloblastica es otra. Cieloblastica es con el ácido hipoglucémico. Dice que estoy en inglés. Edad de dos, no. GES. Enfermedades autoinmunitarias. ¿Eso no es enfermedad crónica? No. No es. O sea, sí son crónicas, pero Ya, las crónicas también son otras vejez. más que no son autoinmunes. Vejez también. Vejez también. 4 y. Vamos a considerarlo. No sé, claro. Sí. Y 3 causas de disminución del BCG. Esferocitis. Esferocitis. Esferocitosis. 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 Puedes decir a mitad. Hipoglicemia. Hipoglicemia, ¿no? Hiproflenia. Me acuerdo todos. Pero ya tienes tu pregunta. Hipofibograma. Hipofibrinogenemia. Hiprofibrogenemia. Me falta uno. Todavía no. Una más. Pongo medio punto. No. Una más. Ya veo. Policitemia. Ayúdame. Me ayuda. Ya tengo ojito en ciego. ¿Quién podría decirme de los que no han participado hasta ahora? ¿Cuánto tiempo dura la maduración de un glóbulo rojo desde su célula pluripotencial hasta que se vuelve un eritrocito? ¿Cuánto tiempo de vida? ¿Cuánto tiempo dura la maduración? ¿Ya? 40, entre 20 y 20 horas creo que. Era 24 de... Si respondes mal, le estoy dando un punto. Tiempo de maduración. No tiempo de vida, tiempo de maduración. 24 horas. 24 horas. Usted Wolverine. Eso es lo que yo le dije al doctor, ¿se acuerda? Por Wolverine. 6 días. 6 días en diferenciarse un glóbulo rojo. ¿De cuál? ¿En qué etapa? Desde un hemocitoblasto hasta eritrocito. En la médula ósea.
¿Ok? 24 horas es el tiempo de diferenciación de reticulocito a eritrocito. No se confundan. ¿Ok? ¿Cuál es la señal? La principal señal para que el hemocitoblasto se diferencie a una célula mieloide y que la célula mieloide a su vez se diferencie hacia un proeritroblasto. ¿Cómo? ¿Cuál es la principal señal para que el hemocitoblasto, el hemocitoblasto se pueda diferenciar hacia un proeritroblasto y que un proeritroblasto se diferencie más adelante a un eritroblasto basófilo, por ejemplo? ¿Cuál es la señal? Para que no La se eritropoyetina. Exacto. Nuño, ¿no? Seguro. La eritropoyetina. No es por la regulación de los oxígenos tisulares. ¿Cómo? No es por la regulación de los oxígenos tisulares. No escucho bien. ¿Puedes por favor levantar la voz? No, digo, o sea, con respecto a la eritropoyetina, Ajá. por la reducción de ello es la oxigenación tisular, Ah, sí. O sea, ese es el estímulo para que se secrete la eritropoyetina. sino que lo que dicen Constancio y Gaito, que el tema de la eritropoyetina es un generador, es un regulador y es un diferenciador. Así es. Entonces, dependiendo de ello, no sabría explicarlo. Claro, o sea, la principal señal para la diferenciación es la hormona, la presencia de la hormona. Esa es la que va a decirle al hemocitoblasto que tiene que diferenciarse hacia la célula mieloide y no hacia la célula linfoide. Y luego que se diferencia hacia el proeritroblasto, necesita también el estímulo de la EPO para diferenciarse a un eritroblasto basófilo. Esa es la señal. Ahora, ¿por qué es que la eritropoyetina se produce? Eso es por la baja de oxigenación tisular, la saturación de oxígeno detectada por el riñón. Son dos pasos de la misma secuencia. Okay. Te juro que sentí aquí encima del mío. Y estaba pateando, ¿sabes? Cabral, Que sentía un pie encima del mío. Cabral, tú que tienes cerebro. Ajá, yo estaba pateando. ¿Cómo se absorbe el hierro en el enterocito y cómo luego el hierro puede ser exportado hacia la sangre? Con la ferroquelatosa. Ferroquelatasa. Por ahí. Ferroquelatosina. Ferroquelatasa. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la función de la ferroquelatasa? Elia, ¿cómo es que el hierro se absorbe en el eritrocito y cómo luego se exporta a la sangre? ¿Cuál es? ¿Por el intestino delgado? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra al intestino delgado el hierro? Vitamina. ¿Por la qué? Betaclamina. No lo escucho. Vitamina. ¿Vitamina? Betaglutina. Beta-globina. Glutina. No, yo recuerdo. Está por ahí. Hay un receptor que está asociado a una enzima también. ¿El hierro cómo se ingiere? ¿En qué forma? ¿Más 2 o más 3? Más dos. ¿Seguro? Como se cocina más dos. Sí, lo hicimos en un dibujito de la clase pasada. Creo que era. En sí no es el tema de lo que está hablando. El metabolismo de hierro es la absorción de este es el intestino delgado. Sí, claro. Y esta absorción se va a deber más por la activación de. Porque esto se va a ir por el plasma sanguíneo. No es así, el metabolismo. Y este va a lo que vendría a ser la activación de la beta-globina. Y esta beta-globina va a ayudar a generar lo que es la transferrasa, esta transforma de transferrasa con la transferrina. Y esta ahí va a ayudar a. Pero la transferrina es una proteína transportadora en el plasma que ya está ahí cuando el hierro se va a exportar del eritrocito, si no, no podría circular. ¿Y usted no está explicando eso? ¿No? Estoy preguntando cómo es que entra el hierro del intestino, del intestino a la célula intestinal, desde el lumen hacia el enterocito. ¿Cómo entra? O sea, estamos diciendo que lo digerimos en estado más 3. Ya, ¿cómo ingresa ahora ese hierro a la célula enterocítica? ¿Por la protoporfirina?
Entonces se trata del sitio de M, el grupo M. Ah, no, no sé. Totalmente diferente. ¿Nada? Está con mi libro, No han estudiado mucho para esa. Esa de la composición, doctor, donde estaba la B12, el ácido fólico, el hierro, ¿qué compone? La vitamina B12. Vitamina B12, el ácido fólico más el hierro. ¿Qué compone? Eso es para No entiendo bien la pregunta, la la verdad. vitamina 12 y el ácido fólico. lo Componen que el es- hierro, esos dos componen el hierro. Sí, está en el libro, está en el libro, pero no compone hierro. No, no, son componentes más bien para poder hacer síntesis de los componentes del glóbulo rojo. Por eso es que si falta hay ionas macrocíclicas o megaglásicas. Es para poder sintetizar componentes estructurales del ácido nucleico, de los microblásticos. ¿Responder a esa pregunta, doctor? Sí. Hay un mencionó ferroportina. En algún momento. La ferroportina sí es un canal por el cual el hierro sale del enterocito. Pero para entrar necesita otro canal. Y primero tiene que ser pasado de fierro más 3 a fierro más 2. Entonces, lo que se encarga de hacer esa conversión de fierro más 3 a fierro más 2 es un citocromo B duodenal. ¿Ok? ¿De qué? Citocromo B duodenal. Y luego, que ya está como fierro más 2, puede ingresar por un canal que se llama DNP1. Es metildivalina, transportador tipo 1 de metildivalina. Que ya una vez que ingresa, se asocia el hierro dentro del enterocito a una proteína de almacenamiento. ¿Cómo se ve esa proteína de almacenamiento? Es que no sé. Es que hay una que se almacena por bastante tiempo, creo que también lo pueden almacenar por un mes, creo, o más. ¿Cómo se llama la proteína? Pero comienza con cara, ¿o no? A ver. Dentro del enterocito hay una apoproteína. ¿Ok? Esa apoproteína se une al hierro de forma ferritina. Apoferritina o ferritina, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Y la ferritina, entonces, es una proteína de almacenamiento. Ahora, la ferritina, cuando se combinan varias moléculas de ferritina, se vuelve hemosiderina. Ah, Y parte del hierro que está unido a esta proteína de ferritina llega a la membrana vasolateral para poder ser exportado el hierro a la sangre y pasa por la ferroportina. Ahora, para pasar tiene que ser convertido nuevamente a fierro más 3. Ahora, para hacer eso hay una enzima también en el enterocito que se llama epaistina. Y ahí ya puede salir recién el fierro hacia la sangre. Ahora, la ferroportina, para que el enterocito es una señal para poder saber cuánto hierro soltará la sangre. ¿Por qué necesita la señal? Porque nosotros no podemos eliminar hierro fácilmente. Esa señal viene de algunas proteínas que se dice el hígado, que regulan la afinidad del transportador por el hierro y que le dicen cuánto puede salir. ¿Okay? Esa es la epsilina, ¿no? Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de la práctica del día de hoy. ¿Qué fecha estamos hoy? Estamos 13. Se va a proyectar unas diapositivas. ¿Nosotros? Yo no tengo
tenemos casi todo. Ahí sacando. Vamos a sacar sangre otra vez. ¡Ay, yo! ¿Cómo morir? ¿El video? ¿No es de calmación? No, no. ¿Por qué tengo que poner el ¿Qué es eso? Sí, no sé. No tengo que poner más. ¿Está lleno? Vamos a hacer pruebas de mostaza. Primero vamos a desarrollar dos pruebas de mostaza, el TT y el TTP. ¿Ok? Pero no son las únicas pruebas de mostaza que tenemos. ¿Ok? ¿Cuándo se solicitan pruebas de mostaza? ¿Cuándo vamos a pedirlas en un paciente? Primero, por ejemplo, para identificar a un paciente que presenta sangrados agudos y tiene tendencia corregible de sangrado. Digamos que tengo un paciente que de repente ha hecho un hematoma o ha hecho una colección de sangre en la rodilla, en una hematosis. Ese paciente, por ejemplo, ha sangrado de manera irregular y tengo que pedirle pruebas de mostaza. O de repente un paciente que ha hecho un sangrado gastrointestinal, que ha sangrado por la boca. Entonces, eso también tendría que llevar a una prueba de mostaza. También para identificar qué pacientes que se presentan con coágulos agudos tienen una tendencia a la coagulación corregible. Por ejemplo, un paciente que hace un tromboembolismo pulmonar o que hace de repente una trombosis venosa profunda. A ellos les voy a pedir también pruebas de hemostasia. Para monitorear la respuesta a medicamentos anticoagulantes, claro que sí. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es fibrilador auricular, en la fibrilación auricular hay una mala contracción de la aurícula, por tanto hay formación de trombos a nivel auricular, especialmente en la orejuela del lado izquierdo. Esos trombos se pueden desprender luego en un latido del ventrículo izquierdo y ese coágulo puede viajar hacia el sistema carotídeo y por tanto producir ictus. Ictus son los llamados infartos cerebrales, strokes, ACVs, DCVs, tienen diferentes nombres. O ese coágulo puede viajar hacia el sistema coronario y producir un infarto de miocardio de repente en la descendente anterior izquierda, por ejemplo. O puede viajar y producir una trombosis mesentérica también y necrosar una buena parte del tejido intestinal. Entonces, en esos pacientes que tienen sospechas de trombosis o de coágulos que han viajado, les voy a tener que pedir pruebas de hemostasia. Ayudar también en el pronóstico de pacientes con falla hepática, por ejemplo, a un paciente que tenga hepatitis B fulminante, o un paciente que tenga cirrosis hepática, ellos, o un hepatocarcinoma, por ejemplo, es bueno monitorizar la función hepática a través de pruebas de hemostasia. ¿Por qué? Porque el hígado produce la mayor cantidad de factores de coagulación. Entonces, cuando el hígado falla, no se producen esas proteínas y por tanto la coagulación se ve alterada. Para buscar también un cuadro extremadamente severo que se llama coagulación intravascular diseminada, de muy difícil tratamiento y a veces un reto diagnóstico también, especialmente pacientes que tienen sepsis severa. Si tienen pacientes que tienen una infección que está totalmente descontrolada y que cursa con hipotensión, por ejemplo, que cursa con otros problemas adicionales que han complicado esa infección, a esos pacientes hay que monitorizarlos en su hemostasia porque pueden hacer un problema llamado coagulación intravascular diseminada. Y para buscar enfermedades con sangrado oculto, previa cirugía, otros procedimientos invasivos. Este es un punto controversial. La reciente evidencia está cada vez más en contra de pedir pruebas de coagulación de manera rutinaria a pacientes que van a ser sometidos a cirugías selectivas. Pero todavía se sigue usando de rutina en nuestro país. Cada vez que alguien va a hacer cirugía de cualquier cosa, te piden tu TP, tu tipo de sangría, tu MR o tu PTPA. Para evitar que de repente salgan operaciones, ese paciente tenga un problema de la coagulación y al momento de cortar no se puede tener sangrado, el paciente puede ser que se sangre y salga de operaciones. Esa es la lógica del trabajo. Ok, hay pruebas que son comunes y hay pruebas que no son tan comunes, que son más infrecuentes. Vamos a enfocarnos en las pruebas comunes. En las pruebas comunes tenemos, por ejemplo, el recuento de plaquetas.
¿Por qué será importante contar las plaquetas? ¿Quién me puede decir cómo funcionan las plaquetas? ¿Qué es una plaqueta? ¿Quién me puede decir qué es una plaqueta? Doctora, ¿qué es una plaqueta? No se puede, es una plaqueta. Doctora, ¿una plaqueta qué es? Es el conjunto de... Doctora, ¿qué es una plaqueta? Para proporcionar cuando el sangre sale. Glóbulos rojos. ¿Qué es una plaqueta? Una plaqueta, ¿no? ¿Cómo sabe? Ajá. Estamos críticos. Doctor, ¿qué es una plaqueta? Una célula que su función principal es evitar que la sangre se filtre. Bueno, Por ok. ejemplo, ¿Usted qué piensa? ¿Qué es una plaqueta? Es un trombos. O, bueno, hace la coagulación. ¿Ustedes quieren escuchar cómo mi corazón hace crack cada vez que se responden una de esas cosas? Es que tengo cosas ahí, pero no las tengo conectadas. Doctora, ¿qué es una plaqueta? Según el doña medicina, Dios mío, ¿qué es una plaqueta? ¿Quién sabe qué es una plaqueta? Yo sí sé, déjame. Una célula que permite que cuando nos hagamos alguna herida la sangre coagule. ¿Ya? ¿Ok? Yo creo que eso es algo que me lo puede decir una persona en la calle, ¿no? Pero al menos es mejor de lo que he escuchado hace un momento. Pero sí es un trombocito. Los componentes un mega de la sangre cariocito. no es un megacariocito, Sí, es es un un trombocito. fragmento de megacariocito. Pero sí es un trombocito. Es un trombocito. Entonces, ¿por qué Pero es sinónimo, es sinónimo. O sea, es como que te diga, ¿qué es un glóbulo rojo? Y tú me dices, es un eritrocito. Pero no se siente tan así. Entiendo que tus papás están pagando como 2.000 soles al mes para que tú en vez de decir glóbulo rojo digas eritrocito, pero no es Pero suficiente. estaba por ahí, viste, ya. Entonces, los componentes de la sangre, los componentes celulares de la sangre, normalmente son tres. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Okay? Que los glóbulos rojos están totalmente separados de plaquetas, no confundan una cosa con otra. Glóbulos blancos tienen ahí diferentes células, tienen dentro de inmunidad innata, tienen inmunidad adquirida, linfocitos, T y D, inmunidad innata, natural killers, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos, células dendríticas, etc. Receptores de antígenos, whatever. Y en cambio las plaquetas son células que están derivadas de una célula más grande que se llama megacariocito, que se fragmenta y produce pequeños fragmentos celulares que no tienen núcleo. No tienen núcleo, pero sí tienen estructuras que son receptores en las membranas y tienen también gránulos que secretan una serie de componentes para la función de coagulación. Bien, entonces recontar las plaquetas, contar cuántas plaquetas hay en el plasma es importante para saber qué tan buena es la función de coagulación de la persona. Si las plaquetas están demasiado altas, probablemente vaya a haber un estado de hipercoagulabilidad. Y si están demasiado bajas, entonces va a haber un riesgo de sangrado importante. ¿El valor normal de plaquetas cuánto es? Aproximadamente de 150 a 450.000. Es el valor normal. Ahora, ¿cuándo yo tengo que preocuparme de un paciente que tiene plaquetopenia o trombocitopenia? Cuando está por debajo de 10.000. ¿Okay? Debajo de 10.000 el sangrado es inminente. Valores superiores a 20.000, 30.000, 40.000, hasta 150.000 son valores que pueden ser manejados de acuerdo a la patología, pero con estrategias conservadoras. En cambio, si hay un paciente que tiene una disminución que está por debajo de 10.000, ahí yo tengo que hacerle aféresis de plaquetas, que es básicamente una transfusión de plaquetas de otra persona. Así como cuando hay anemias severas, tengo que hacer transfusión de paquete irregular, o sea, de eritrocitos, para las déficits de plaquetas, y no de 10.000, tendré que hacer aféresis de plaquetas o transfusión de plaquetas. ¿Okay? Otras pruebas comunes para la hemostasia es el PP, que siempre debe estar acompañado con una prueba llamada INR, el TTPA, la medición de fibrinógeno y el dímero D. El fibrinógeno es una proteína que está producida por el hígado constantemente. ¿Okay? Y otros estudios infrecuentes, por ejemplo, son los estudios de mezcla, el tiempo de trombina, el tiempo de coagulación de sangre total, la actividad del factor anti-A, tiempo de coagulación con hecarina, anticuerpos antifosfolipídicos,
test de función plaquetaria, como el test de ristocetina, test de trombocitopenia inducida por heparina, etc. Hay una serie más de pruebas de coagulación, pero que no se usan de manera rutinaria. De manera frecuente, ustedes siempre van a pedir al momento de querer ver a un paciente que tiene problema de coagulación, va a ser frecuentes plaquetas que ya vienen en el hemograma, siempre vienen en el hemograma completo, PP con IMR, PTPA, fibrinógeno y dímero D. El más común de cuatro plaquetas son realizados por un autoanalizador de hemograma completo, que también incluye la hemoglobina, el conteo de glóbulos blancos, el conteo de eritrocitos y otros valores como los índices eritrocitarios que vimos en la clase pasada, ¿no? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio, etc. Concentración de volumen corpuscular medio. El test se debe realizar en sangre tomada de un espécimen vial anticoagulado. Tiene una etapa púrpura. ¿Qué es lo que me puede causar alteraciones en las plaquetas? Miren, alteraciones que me pueden disminuir mucho las plaquetas pueden estar debidas a enfermedades de la médula ósea por falta de producción, las aplasias medulares, por ejemplo. La clase pasada mencionamos que las aplasias medulares pueden causar tanto disminución de glóbulos blancos, como disminución de glóbulos rojos, como disminución de plaquetas. Las tres series celulares están disminuidas en las aplasias medulares. Deficiencias nutricionales. Eso es para producción disminuida. Obviamente, si no tengo con qué sintetizar, o si no tengo una buena nutrición, puedo cursar con trombocitopenia. ¿Qué más? Si tengo destrucción incrementada de las plaquetas, ¿cuándo pueden destruirse? Por el efecto de ciertos medicamentos, por el consumo agudo o el consumo crónico de alcohol, por enfermedades autoinmunitarias como la púrpura trombocitopénica idiopática o en la coagulación intravascular diseminada. Y además, por secuestro. Secuestro quiere decir que hay un órgano que se llama el vaso, que le encanta, digamos, recolectar tanto glóbulos rojos para su destrucción como plaquetas también. Entonces, por secuestro, cuando el vaso aumenta su tamaño, eso se llama hiperespunismo, que puede producir una disminución del valor de trombocitos en sangre. Por el contrario, ¿qué nos puede dar un valor alto? O sea, trombocitosis. Normalmente cuando hay procesos reactivos, ¿qué quiere decir reactivo? Inflamaciones agudas, como por ejemplo en infecciones, o después de las cirugías, o cuando le quito el vaso a una persona. Si bien es cierto, si el vaso funciona, crece, funciona mucho, se secuestra, le baja las plaquetas, si yo le extirpo el vaso a una persona, probablemente las plaquetas se van a ir arriba porque no tiene quien las degrade, no tiene quien las secuestre, quien las procese. Ahora, para unos cánceres también pueden producir hiperplaquetopenia o trombocitosis, y en hemorragias agudas también pueden causar con trombocitosis transitorias para tratar de bajar, recomponer esos vasos que se han roto y que están produciendo la hemorragia aguda. Y otros son los desórdenes mieloproliferativos, algunos cánceres o displasias medulares que pueden generar un aumento tanto de la serie de los trombocitos como otras series como por ejemplo las series linfoides, etc. Esos pacientes estarán en riesgo de sangrado y esos pacientes estarán en riesgo de coagulación o estado de hipercoagulabilidad. También existen casos de pseudotrombocitopenia. Quiere decir que es una falsa trombocitopenia. Hace referencia a un valor falsamente reducido, penia que dice hacia abajo. Un valor falsamente reducido del recuento plaquetario como resultado del factor de laboratorio. ¿Pasa? Sí, pasa frecuentemente. ¿Por qué? Porque de repente hay un mal procesamiento de la mezcla al momento, de la muestra al momento de mezclar. O cuando hay aglutininas que son dependientes de un compuesto que se usa para procesar la muestra. Este compuesto que está acá. ¿Cómo es que yo puedo diferenciar si es que estoy frente a una trombocitopenia verdadera o estoy a un artefacto de laboratorio? Artefacto quiere decir una falla de la máquina en el recuento. Lo hago a través del frotis. Cuando hago un frotis, yo cojo una lámina, pongo una gota de sangre, extiendo esa muestra y lo llevo al microscopio. Entonces, cuando yo llevo al microscopio ya puedo ver que hay una cantidad adecuada de plaquetas por campo. Entonces ahí yo puedo diferenciar si efectivamente hay. La persona en el laboratorio, cuando encuentra una trombocitopenia, parte de su análisis, de su trabajo, es confirmarla con un frotis de sangre periférica. ¿Okay? Ahora, el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina consiste
en eso. Tengo una muestra, y no es lo que vamos a hacer hoy día. Tengo una muestra de sangre, ¿okay? Ya con anticoagulante. Lo centrifugamos. Al momento de centrifugar, voy a tener una separación entre plasma y los componentes celulares, especialmente el glóbulo rojo. Voy a descartar los eritrocitos y me voy a quedar solamente con el plasma. Y a este plasma le vamos a agregar calcio tromoplastina, que ya tiene incluido factor tisular y fosfolípidos, y esto me va a dar un coágulo de fibrina. ¿Cuánto tiempo demora en producirse ese coágulo de fibrina? Es lo que me va a medir esta prueba llamada tiempo de protonina. ¿Okay? Entonces, el TP es el tiempo en segundos para que se forme el coágulo y mide la función del factor tisular. El factor tisular pertenece a la vía extrínseca, ¿okay? Y la vía común. Entonces, algo que tiene que tener en su memoria siempre es que la prueba de TP, tiempo de protonina, mide vía extrínseca. ¿Okay? Ustedes han visto lo que es el día de hoy en la clase, la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿verdad? Si tenemos tiempo, vamos a revisarla de manera un poco más detenida. Pero bueno, hoy ya tenemos examen, tenemos también la parte de práctica. Me gustaría detenerme a ahondar un poco más el tema. Si hay tiempo, lo haremos. ¿Okay? Para saber lo que estamos haciendo, porque si no va a ser un poco confuso. Entonces, por favor, apunten eso y tengo así en mayúsculas. TP es vía extrínseca. ¿Okay? Mide la función del factor tisular. ¿Ok? Ahora, el tiempo de protonina tiene un pequeño problema. Miren, el rango normal para el tiempo de protonina suele ser de 10 a 14 segundos. Eso es lo que tiene que demorar en formarse el coágulo de fibrina. Pero tiene alta variabilidad debido a diferencias en las personas que manufacturan el vial que tiene la tromoplastina. Entonces, esto puede estar hecho por diferentes fabricantes, ¿no? Y la alta variabilidad que tiene en el procesamiento de esa solución puede hacer que un laboratorio tenga un tiempo diferente que otro y por un margen bastante importante. También por condiciones de incubación, cuánto tiempo está esa muestra incubada en baño María a una temperatura determinada. Además, el almacenamiento de la muestra, el método de elección en el punto final. Entonces, toda esta variabilidad hacía que sea muy difícil poder controlar a un paciente que de repente está anticoagulado con la prueba de TP solamente. ¿Por qué? Porque de repente yo lo atiendo al paciente, primero que la doctora tiene un problema que requiere anticoagulación y ella se atiende en mi laboratorio. Y yo tengo una manera de procesar mi muestra con un fabricante que me ha hecho la tromoplastina específica. Entonces yo le hago su prueba y la doctora sale de repente en 11, su tiempo por familia. Pero de repente, de cada un mes decide irse a otro laboratorio, o se va al seguro, o se va al MINSA, y se puede tomar esa prueba de TP que tiene otro fabricante de esa solución, que tiene otras condiciones de incubamiento, otras condiciones de almacenamiento, y ahora su TP le sale en 17. Y de repente regresa a otro lugar que consiguió más barato el siguiente mes y ya le sale de repente en 8. Y de repente regresa a mí y le sale más adelante su TP en 20. Entonces va a ser muy difícil poder estandarizar las formas de medición de los laboratorios. Y para eso se creó una medida llamada el INR. ¿Okay? INR significa International Normalized Ratio. ¿Okay? Eso es básicamente medir un TP del paciente entre el TP del control y elevarlo a un número que se llama el ISI. ISI es el Índice de Sensibilidad Internacional y es específico para cada lote de reactivo. Entonces, el INR sí es un valor que vamos a poder interpretarlo en cualquier contexto de cualquier hospital, ¿sí? Porque estandariza el valor del TP. ¿Sí? Ahora, el tiempo de protonina lo que me ayuda también es a medir algunos trastornos que tienen que ver con los factores vitamina K dependientes. Los factores de población vitamina K dependientes. ¿Cuáles son esos factores? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuáles son los factores de población que son dependientes de vitamina K? 2, 7, 9 y 10. 2, 7, 9 y 10, proteína C, proteína S. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué situaciones
me van a poder elevar el INR y por tanto también el TP, anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina. Ustedes van a ver en su práctica clínica y en su internado especialmente que muchos pacientes en el seguro y en el MINSA son anticoagulados para diferentes circunstancias, porque tienen de repente fibrilación auricular a la cabeza, que es lo más frecuente que se anticoagula, o tiene de repente problemas de trombosis profunda y requieren estar anticoagulados recibiendo una medicación oral llamada warfarina. La warfarina es un medicamento, lo van a ver en fármacos seguramente, es un medicamento muy barato y ahora es muy sencillo de obtener en cualquier lado, pero tiene una ventana terapéutica muy estrecha. ¿Qué quiere decir que tiene una ventana terapéutica estrecha? Que la dosis que puede recibir el paciente es muy, no solo pequeña, sino que es una dosis muy, que uno no se la puede pasar con facilidad, es muy estrecha para su manejo. Si yo me paso mucho de esa dosis, el paciente de repente el paciente, mire, usted tiene que tomar media pastilla el lunes, una pastilla el martes, media pastilla el miércoles, una pastilla el jueves, y el paciente no lo entiende bien y empieza a tomar una, o se excede la dosis, o de repente se olvidó un día y el día siguiente dice, ok, voy a tomar doble porque me olvidé el anterior. Es lo que muchas veces pasa. Este INR puede elevarse muy fácilmente y esos pacientes hacen problemas de hipercoagulación, de sangrado. Al contrario, hacen problemas de sangrado, porque el INR se eleva y la coagulación se hace más lenta. Entonces, warfarina, cuando ustedes tengan pacientes con warfarina y granulocitos, tienen que estar controlándolo siempre con INR todos los meses, y especialmente si es posible cada 2 semanas. A veces los pacientes son ancianos, entonces tienen que entender que los pacientes ancianos tienen una baja comprensión de lo que se les dice, y los familiares, pues, depende de en qué contexto se desenvuelvan, también tienen una baja comprensión de acuerdo a su nivel sociocultural. Es muy difícil a veces que los pacientes sean muy adheridos al tratamiento exacto con nuestros manos, entonces requieren control estricto de warfarina. Y la toxicidad por warfarina es bastante importante, primero porque puede causar, como digo, sangrados agudos y puede causar necrosis de piel. Bueno, cuando hay disminución de factores de coagulación, en hepatopatías crónicas, en deficiencias de vitamina K por malnutrición, por uso de antibióticos, por mala absorción. ¿Por qué creen que el uso de antibióticos me podría causar una deficiencia de vitamina K? El uso de antibióticos, porque entre más antibióticos usas, mayor resistencia. Eso es lo que he dicho, es cierto, pero no tiene nada que ver con eso. Porque los antibióticos van en la flora bacteriana. Exacto, porque los antibióticos barren la flora bacteriana y parte de la función de la flora bacteriana es metabolizar vitamina K para que nosotros podamos absorber. Nosotros podemos absorber vitamina K con fitomenadiona o con menadiona. Entonces, si yo barro la flora o la microbiota intestinal, veríamos que dice flora, es microbiota, voy a tener un déficit de absorción de vitamina K. Igual para situaciones de mala absorción y malnutrición. ¿Y cuándo puede ir bien alto? Cuando tengo aumento del consumo de factores de coagulación, sepsis severas y en SEIDES. ¿Qué se dice? Coagulación intravascular diseminada. La otra prueba que vamos a ver ahora en la práctica es el TPPA, el tiempo de fibroprocina parcial activada. En este caso vamos a hacer lo mismo, vamos a centrifugar la muestra, la vamos a separar, descartamos los eritrocitos, nos quedamos con el plasma y ahora vamos a agregarle tromboplastina parcial. ¿Qué es esto? Es fosfolípidos sin el factor tisular. ¿Alguien sabe qué es el factor tisular? El factor tisular es lo que actúa la cascada de coagulación. ¿De qué vía? ¿Extrínseca o intrínseca? De la intrínseca. No. De la extrínseca. Es el factor 3. El factor tisular es el factor 3. ¿Pero es el extrínseco? Era de la... Ay. ¿Cuál era? Porque aquí me aparece la extrínseca. La vía extrínseca. Extrínseca. ¿Está bien? Extrínseca. Bien, entonces, lo que vamos a medir con esto, ya que estamos agregando el factor 3, es medir la vía intrínseca, vamos a anular. Porque estamos agregando el factor 3, o la extrínseca vamos a anular, porque ya estamos agregando. Lo que vamos a medir es cómo funciona la vía intrínseca. Podemos entonces el factor tisular, que es el factor 3, con un calcio, con un agente activador, y vemos cuánto tiempo se demora en formar el coágulo de fluido.
Entonces, el TTPA es el tiempo en segundos para que se forme un coágulo y mide la función de la activación por contacto en la vía intrínseca y la vía común. Acá estamos tratando de medir esa vía, la vía intrínseca. Nos voy a luego ahondar cómo es que se activa cada una de estas vías, ¿no? ¿Por qué se llama vía intrínseca de la coagulación? ¿Y por qué se llama vía extrínseca de la coagulación? ¿Cómo reciben esos nombres? La intrínseca es en la misma sangre y la extrínseca era en la pared. Así es. O sea, cuando los científicos veían el tema de la coagulación, sacaban un poco de sangre y lo dejaban reposar. Y se daban cuenta que la sangre coagulaba. Entonces tenía que haber algo intrínsecamente en la sangre que generara que se coagule. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el valor normal del TTPA? Es entre 25 y 40 segundos. Pero también tiene una sustancial variación debido a los reactivos en sistemas de testeo. Pero a diferencia del TP-LNR, no hay un equivalente estandarizado para el TTPA. Por tanto, cada laboratorio y hospital debe establecer con sus propias guías su propio valor normal y ajustar su protocolo de coagulación acorde. Y ustedes de repente verán que en algún hospital o en algún laboratorio el valor del TTPA va a ser de 25-40, en otro será de 30-50, otros le darán un valor de referencia de 20 a 40, de 20 a 50, pero va a depender mucho del laboratorio. ¿Qué me puede causar TTPA alto? También algunos anticoagulantes, la enfermedad de von Willebrand, la hemofilia, anticuerpos fosfolipídicos y también la sepsis con coagulación intravascular diseminada. Ya que esto puede alterar, la CID puede alterar cualquiera de las dos vías, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. ¿Okay? Bien. El fibrinógeno es otra prueba que usamos también para medir cómo está el estado de coagulación del paciente. El fibrinógeno era una proteína que se formaba en el hígado, es el precursor de fibrina, es el penúltimo paso de la coagulación y su valor normal es entre 200 y 400. Eso es un reactante de fase aguda. Recuerden que cuando vimos la prueba de TSG, ¿qué es lo que se unía y anulaba las cargas negativas de los eritrocitos? El fibrinógeno. Mencionamos que el fibrinógeno que está circulando en sangre se une a los glóbulos rojos, es una molécula de carga positiva, le quita la carga negativa de los eritrocitos y ellos se agregan. Y por tanto aglutina, se elimina. Que la BCG se reduce. Por tanto, situaciones en donde hay una mayor producción de fibrinógeno, que es un reactante de fase aguda, como infecciones, como enfermedades autoinmunitarias, etc., hacen que las cargas se pierdan más rápido y los eritrocitos puedan aglutinar más rápido y la BCG aumenta. ¿Okay? Entonces, fibrinógeno, valor normal de 200 a 400 miligramos por decilitro. Doctor, ¿qué causa aglutinación? ¿Necesariamente siempre termina en empaquetamiento o son sinónimos? Sí, por lo general sí, es un empaquetamiento. Ok, ¿qué puede causar la elevación del fibrinógeno? Pues como reactante de fase aguda ante cualquier infección y el embarazo también, porque hay una síntesis aumentada de todas las proteínas en general en el cuerpo para que el feto pueda desarrollarse, crecer. ¿Y qué puede causar un fibrinógeno bajo? Obviamente, si el hígado produce el fibrinógeno, una falla hepática va a producir una baja de fibrinógeno. Y la coagulación intravascular diseminada también, porque si empiezo a coagular de manera descontrolada en la sangre, ese fibrinógeno se consume. Y si se consume, va a bajar. Y cuando yo quiera medir, va a ser de 50, de 30, y lo normal que debería ser de 200 a 400. ¿Okay? Otra prueba importante es el dímero D. El dímero D es una prueba bastante utilizada para diferenciar, por ejemplo, los dolores de pecho, los infartos, de los tromboembolismos pulmonares. Para también diferenciar una celulitis en miembro inferior versus una trombosis venosa profunda. ¿Qué es el dímero D? Cuando yo degrado la fibrina, que es el material por el cual el coágulo se sostiene, cuando yo la degrado y la deshago de ella, se escinde en cadenas. Esas cadenas son dímeros, o sea, son dos cadenas, ¿verdad? Eso se llama dímero D. Entonces, si el dímero D se eleva,
está alto, quiere decir que ha habido mucha fibrina que tiene que ser degradada para tener elevación de los metabolitos de la fibrina. Por tanto, si tengo el dímero D elevado, puedo entender de que he tenido un estado de hipercoagulación, con formación de trombos, que ha tenido que ser degradado, están siendo degradados de manera rápida por el cuerpo. Entonces se necesita más dinero, o se produce, ¿no? Se produce más dinero. Su rango normal debería ser menos de 0.5 miligramos por decilitro, o menos de 500 microgramos por decilitro. ¿Ok? Acá no dice si se requiere, sino sugiere. Si hay un dímero D elevado en un estado, por ejemplo, de sepsis severa, y el dímero D está de repente en 8, por ejemplo, en 0.5, en 8 miligramos por decilitro, tiene que hacer llamar la atención hacia un estado de repente de coagulación intravascular diseminada. Por ejemplo, el dímero D lo usábamos un poco para tratar de monitorizar estados de hipercoagulabilidad en pacientes que tenían COVID-19. Y normalmente, si estaban muy elevados, usábamos anticoagulantes para que el paciente no sea fenómenos de trombosis, que era muy frecuente ver en esas sepsis severas y neumonías severas por COVID. ¿Cuándo el dímero D puede estar alto? Cuando tenemos traumatólogo venoso, un coágulo arterial, CID, sepsis severa, enfermedades, cirugías recientes o trauma, hepatopatías y embarazo también. Muy bien, eso es todo en cuanto a pruebas de hemostasia. Vamos ahora entonces a enfocarnos en dos de ellas para poder hacer los experimentos. Bueno, ese es un título. Revisen esto por favor en sus casas para no tener demasiado tiempo. Hay unos ejemplos, por ejemplo, en hepatopatía avanzada, por ejemplo, qué es lo que está elevado, qué es lo que está normal, qué es lo que está disminuido. Igual para CID, para hemoglobinas, para hemofilia, para embarazo, etc. Entonces vamos a empezar con la práctica. Tenemos dos pruebas. Vamos a coger una muestra de sangre a uno de sus compañeros y vamos a centrifugar. Necesito a alguien que también tome el tiempo con cronómetro, porque vamos a tener que llevarlo a incubar en baño María y después de un tiempo agregarle la solución que hemos visto y tomar el tiempo y cuánto tiempo se demora en formar el coágulo femenino. ¿Okay? Pero primero tenemos que separar el plasma de los glóbulos rojos. Entonces, ¿quién va a ser el que saque y quién va a ser el que saque? El saca pu. A mí quiero que me saquen sangre. Voy a sacar pero patadas. Qué chiste. Pero en los años 1600. Miren su mano. Ya, pero hay Sandra. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Ya te tengo ya? ¿La grabación? Ok. ¿Quién va? Empieza por eso. Tú vas a sacar. Sí. Y aquí la vas a sacar. De mí. Ahí está. Elige el incluso. Ya dejo de grabar entonces, ¿no? ¿Sí? No sé. Porque esto es experimento, pues ya no es clase.